Dentro de unos días, como todos sabemos, la semana que viene, ya el domingo próximo, si el Señor lo permite, será la semana que llaman grande del cristianismo, ¿verdad? La Semana Santa, en donde la cristiandad, digamos en general, la cristiandad oficial, pues va a celebrar esa Semana Santa, pues creo que como en la época de los jueces, cuando nos dice la Biblia que cada uno hacía lo que mejor le parecía, pues así también la cristiandad oficial va a celebrar la Semana Santa cada uno haciendo lo que mejor le parece. Y es fácil de que veamos pues lo que vemos todos los años, que en esa semana abundan muchas cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Abundan pues nazarenos, cofradías, los cohetes, las bandas de tambores, los trajes, las comidas, las medallas, las varas de mando y un montón de cosas más que caracterizan esa semana, digamos, grande, que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios y a las cuales se le puede aplicar aquellas palabras del Señor cuando dijo que los cristianos seríamos perseguidos porque, dice el Señor, y esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Esto se hace en la cristiandad oficial porque no se conoce ni al Padre ni al Señor Jesucristo. Es el desconocimiento de la palabra de Dios, el desconocimiento de Dios, de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, lo que hace que muchas personas hagan lo que mejor le parezca pensando que son cosas propias de cristianos. Pero nosotros creemos o decimos que somos cristianos, lo digo entre comillas, de otra clase, ¿verdad? Porque decimos que hemos nacido de nuevo. Muchos que se llaman cristianos no saben ni han escuchado nunca hablar de qué es nacer de nuevo. Pero nosotros decimos, somos cristianos, como dice la palabra, porque hemos nacido de nuevo. Pues si es así, tenemos la obligación, evidentemente, de conocer cada vez más a Dios, al Señor Jesucristo, a la obra del Espíritu Santo, que digo que es lo que no conocen muchos, que transforman el cristianismo a su manera. Y no solamente tenemos la obligación, sino que si verdaderamente somos cristianos, deberíamos tener un gran deseo, no que sea una obligación, sino un gran deseo de cumplir aquel mandamiento que vemos en la Escritura que nos dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no como obligación, sino como deseo. Y eso se consigue pues únicamente estudiando y meditando en la palabra de Dios, haciendo lo que Dios dice, orando. Así es como se consigue ese conocimiento. Pues bien, en esta mañana pretendemos adquirir más conocimiento, abundar en ese conocimiento, pero además con un objetivo adicional, que es el de preparar nuestros corazones antes de tomar del pan y del vino. Así que con el doble propósito de conocer más al Señor y de preparar nuestros corazones, vamos a comentar, pues en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, una porción del versículo 9, el cual hemos también tratado en otros días anteriores. Así que busquemos en nuestras Biblias, Isaías, capítulo 53, versículo 9. Hoy vamos a considerar la última parte de ese versículo. En días anteriores hemos hablado en relación con el mismo de que Cristo es nuestro fiador, hemos hablado de su muerte, de su sepultura, hemos hablado de la providencia de Dios en todo lo que le sucedió a Cristo, que no sucedió nada por casualidad, no murió de la forma en que murió, ni fue sepultado en la forma en que fue sepultado por casualidad, sino porque el plan de Dios estaba cumpliendo y Dios estaba detrás de todo. Eso hemos hablado en días anteriores. Pero también apunté, recuerdo, un día anterior, en que aquí también tenemos para nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo, cuyas pisadas debemos seguir. Así que hoy vamos a fijarnos en el ejemplo del Señor Jesucristo en el sufrimiento para nosotros, que tenemos al final del versículo 9. Eso vamos a considerar. Pero antes vamos a leer pues la estrofa completa. Os recuerdo que esto es un cántico, capítulo 53 del libro del profeta Isaías, y los últimos versículos del capítulo 52 son un cántico, algo que la gente, sabéis que cantando memorizamos mejor las cosas, pues eso era un cántico. Y es un cántico compuesto por 5 estrofas, y la penúltima que estamos considerando es la que vamos a leer, que va desde el versículo 7 al versículo 9. Cuarta estrofa de este cántico. Dice la palabra del Señor ahí. Se refiere a Jesucristo, evidentemente.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Más bien decíamos con el rico, la traducción, y es lo que sucedió en el Nuevo Testamento, con el rico fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pedimos la bendición de Dios y ahora comenzamos. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te agradecemos que podamos reunirnos en tu presencia. Y especialmente en esta mañana te damos muchas gracias porque, si tú lo permites, dentro de un poco tiempo vamos a tomar del pan y del vino, símbolos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, tal como acabamos de leer. Así que te damos gracias por ello. Pero puesto que reconocemos también que no andamos ni vivimos como debemos, reconocemos nuestro pecado a pesar de que tu gracia ya ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, pedimos perdón por ello y pedimos, Padre, que la obra de tu Hijo, como tú nos dices más adelante en este mismo capítulo, sirva para algo, Él vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho con nosotros. Así que, Padre, además de darte las gracias, te pedimos perdón y pedimos tu gracia en esta mañana y la guía de tu Santo Espíritu para hacer las cosas de forma que te agraden y para que tú, con tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra, puedas también edificar a tu pueblo, quieras edificar a tu pueblo porque tú puedes, quieras edificar a tu pueblo, sabemos que también quieres, así que la falta tenemos que concluir que está en nosotros, para que nosotros seamos edificados y queramos ser edificados, y para los que no te conocen, si hay algunos presentes, puedas tocar sus almas y pasarlos de muerte a vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que repito la última parte del versículo 9. Habla del Señor y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otras versiones, porque la palabra hebrea tiene distintos significados, distintas connotaciones, otras versiones de la Biblia dice, aunque nunca hizo violencia, ni hubo maldad, ni hubo engaño o mentira en su boca. La palabra que se traduce por maldad es la misma que violencia. Y de hecho, cuando el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento inserta en una de sus cartas este pasaje, no dice ni maldad ni violencia, sino dice, nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que está hablando de la misma cosa con las tres palabras. Nunca hizo maldad, nunca hizo violencia, nunca hizo pecado. Y es fácil de entender que cualquier maldad es violencia y es pecado, o cualquier violencia es maldad y es pecado, o podemos entender que cualquier pecado es maldad o trae maldad y trae violencia. Es lo mismo, vemos que está estrechamente unidas, ¿verdad? Así que nunca hizo maldad o violencia o pecado, ni se halló engaño o mentira en su boca. Y fijémonos que comienza la frase con un aunque. Los que saben un poco de lengua, las profesoras de lengua dirán que ahí tenemos una conjunción adversativa, es decir, algo que opone lo que va a decir a continuación, contrapone lo siguiente a todo lo que ha dicho antes. Por eso se emplea aunque. Bueno, ¿y lo que ha dicho antes qué es? Pues lo hemos leído en los versículos 7, 8 y 9, pero podíamos arrancar desde mucho más atrás. Fijémonos desde el versículo 4. Es como si el escritor dijera, mirad, todas estas cosas le sucedieron, ¿y qué le sucedieron? Versículo 4, que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores. Versículo 5, que fue herido, que fue molido, que fue castigado. Esto le sucedió, que nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, que fue angustiado, que fue afligido, que fue como oveja, que fue quitado. Todo esto le sucedió, aunque, aquí está la contraposición, no debería haberle sucedido porque no hizo maldad ni violencia ni se halló engaño en su boca. ¿Vemos?
Estas palabras del Señor que se refieren al Señor, maldad, violencia o pecado y engaño, lo que nos dan es un breve resumen de la vida santa, perfecta y completa de nuestro Señor. Están ahí en esas dos palabras. Nunca hizo maldad, nunca tuvo hechos, nunca hizo con sus manos algo que fuera violento o pecado. Pero tampoco habló nada con su boca que fuera mentira o que fuera violento o pecado. Y puesto que la Biblia nos dice que lo que sale de la boca y lo que hacemos proviene de nuestro corazón, pues habrá que entender que el corazón del Señor era completamente santo, completamente limpio. Nunca hizo nada malo, nunca hizo nada violento, nunca intentó engañar a nadie, nunca intentó llevarlo por otro camino, nunca trajo una doctrina rara, nunca quiso que la gente lo siguieran a costa de mentiras u otras cosas. Él mismo dijo, lo tenemos en el Evangelio de Juan, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién es capaz de convencerme de que yo he pecado? Así que hemos de entender que cumplió perfectamente las dos tablas de la ley de Dios, tanto en el aspecto externo como en el aspecto interno, y que las cumplió tanto en su vida pública como en su vida privada. Y esta es una razón de lo que veíamos el día anterior, de por qué su muerte y su sepultura fueron distintas a las de los dos malhechores que fueron crucificados con él. Fue crucificado como un impío, como un blasfemo, como un amigo de pecadores, como, en fin, todo lo que quisieron decir acerca de él. Pero su muerte en la cruz no fue como la de los malhechores. A aquellos le partieron las piernas para que murieran, pero el Señor murió, entregó el Espíritu por sí mismo, y su sepultura tampoco fue como la de aquellos malhechores, porque decíamos el día anterior que Dios ya desde su propia muerte lo estaba honrando, y lo estaba honrando precisamente por esto. Así que, aunque todas estas cosas le sucedieron, él fue así. Y la partícula aunque denota también seguridad en lo que se dice a continuación. Le sucedieron todas estas cosas, aunque él fue así. Y al decirlo de esta forma, está diciéndonos el escritor que lo que dice es completamente cierto. Que no hubo maldad, ni violencia, ni pecado, ni engaño. Porque si lo hubiera habido, no podía haber sido Cristo propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Si hubiera habido el más mínimo pecado en él, hubiera necesitado un sacrificio por ese pecado que hubiera cometido. ¿Vale hasta aquí? Cristo fue examinado. En la antigua ley, en el Antiguo Testamento, cuando alguien traía un cordero para ofrecerlo, sobre todo cuando era antes de la fiesta de la Pascua, el cordero estaba apartado durante unos cuantos días para que el que quisiera lo examinara, y si se encontraba cualquier defecto en él, el cordero no era apropiado para la Pascua. El pecado del pueblo fue, nos lo dice Malaquías, que llegaron a traerle al Señor, pues a Dios, los corderos que estaban cojos o estaban herniados o les pasaba cualquier cosa. Pero antes de la Pascua, el cordero, durante varios días, se ponía para que fuera observado por el sacerdote o por quien quisiera y dijera, es bueno para la Pascua. Pues lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Antes de la Pascua, que se celebró en esa semana grande que llamamos, antes de su propia Pascua, porque dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificado por nosotros, pues antes de la Pascua entró en Jerusalén y fue también examinado, ¿verdad? Durante unos días, y sobre todo el último día, fue examinado por el sumo sacerdote, con testigo falso, pero fue examinado por los soldados a su manera, fue examinado por los alguaciles, fue examinado por Pilato, y la conclusión es que dijo Pilato, no hallo ningún delito en él, no hallo nada en él. Así que hemos de estar seguros de que eso fue así. Él no hizo pecado, él no hizo maldad, él no hizo violencia, y así se nos dice en multitud de pasajes. Acompañadme, por ejemplo, a primera carta de Pedro, capítulo 1. Dejemos ahí Isaías y veamos primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículos 18 y 19. En muchos lugares de la Escritura se nos habla de esto mismo que dice Isaías, de la santidad inmaculada
del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y ahora como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Es lo mismo, sin violencia, sin maldad, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, sin mentira. Todas esas cosas se nos va diciendo el Señor. Y si nos vamos al capítulo 2, versículo 22, este es el pasaje que antes os comentaba de Pedro, que dice, hablando de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Veis la referencia aquí a Isaías? Lo que quiero destacar también es que en estos dos pasajes que acabo de leer, no solamente se habla del Señor Jesucristo, sino que se habla, unos versículos antes, de que eso del Señor Jesucristo tiene que servir de ejemplo para nosotros. Si tenéis abierto primera carta de Pedro todavía en el capítulo 2, podemos leer a partir del versículo 20, que dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. ¿Veis? Pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, y después viene la cita de Isaías. Es decir, que antes de hablar de la obra de Cristo, Pedro está diciendo, pues vosotros estáis llamados a poner los ojos en esa obra y seguir sus pisadas. Y lo mismo tenemos en el capítulo 1, he leído antes el versículo 18, pero podemos leer desde el versículo 15, que se habla también de nuestra obligación, del ejemplo a seguir. Primera de Pedro 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en lo que hacéis y en lo que habláis, en lo que pensáis, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y después dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, puesto que habéis sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, vosotros sed santos. Puesto que Cristo padeció y no hubo engaño ni maldad en su boca, vosotros para seguir sus pisadas tened presente de que también tendréis que padecer y no haber engaño ni maldad en vuestras bocas. ¿Comprendido? Es así que está, se nos presenta a Cristo y se nos presenta como modelo que hemos de seguir. Y esto aparece, repito, en muchos pasajes de la Escritura. En la carta a los Hebreos se nos dice, tal sumo sacerdote nos convenía, y dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice en la carta a los Hebreos. De nuevo hablando de Cristo, nos convenía para nuestro sacrificio esta persona que era Dios y hombre y que era santo, sin mancha, inocente, apartado de los pecadores en el sentido de no tener pecado, no porque no se relacionara con ellos, hecho más sublime que los cielos. Creo que está esto claro, ¿verdad? Pues en esto me voy a detener un poco más, en esto que acabo de introducir, en la santidad de Cristo, en cómo somos nosotros y el ejemplo que tenemos que seguir, y en el sufrimiento que vamos a tener si queremos seguir las pisadas de Cristo. Así que volvemos a Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 9, última parte. Nunca hizo maldad o violencia o pecado, ni hubo engaño en su boca. Pensemos un momento. La maldad o la violencia, creo que podemos decir que es el fruto del poder mal ejercido. Cuando uno tiene poder para algo y lo ejerce mal, sale la violencia. Y también es el fruto de la falta de poder y de dominio propio en uno. La violencia surge por un poder mal usado hacia afuera o por un poder que no tenemos dentro. ¿Estamos de acuerdo? Y por exceso de poder hacia afuera, usándolo para lo malo, y por falta de poder interior, pues se hace mucho daño y se ejerce mucha violencia. Y en cuanto a la maldad,
en cuanto al engaño, perdón, esto tiene que ver con la maldad y la violencia, la otra parte que nos habla Isaías, no hubo engaño en su boca, el engaño se produce cuando utilizamos la poca o mucha sabiduría que tenemos para maquinar, para tramar cosas malas, y también se hace mucho daño así. Así que la sabiduría puede servir para engañar y el poder puede servir para la violencia y hacer lo malo. Pensemos un momento. ¿No es esto lo que sucede normalmente con las personas, tanto a título individual como cuando se encuentran al frente de grandes empresas, organizaciones, asociaciones, gobiernos? ¿No es lo que sucede normalmente? Pensemos un momento. ¿Para qué se utiliza normalmente la sabiduría? Y decimos, para lo malo. ¿Y para qué se utiliza el poder? Y decimos, para lo más malo todavía. Porque si se tiene sabiduría para lo malo, pero no se tiene poder para ejecutarlo, pues no pasa nada. Pero normalmente se unen las dos cosas. Y cuando hay una persona o un grupo de personas con mucha sabiduría, a veces una persona, por el poder económico que tiene, se rodea de otras personas que saben mucho de determinados temas. Y si además tienen ese grupo de personas un gran poder, pues con la sabiduría y con el poder se hace mucha violencia, se engaña mucho y al final se termina haciendo mucho daño. Es lo que sucede en el día de hoy. Es lo que sucede con los gobiernos, es lo que sucede con las guerras. ¿Por qué esta guerra reciente? Si no por esto mismo que estoy diciendo. ¿Por qué la violencia y por qué el engaño? Pues porque la sabiduría y el poder se utilizan para eso. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy con la propia humanidad? Hay personas, organismos, asociaciones, gente con mucho poder, gente con mucho dinero, fondos de inversión, que utilizan la sabiduría que tienen para intentar hacer, en definitiva, daño a las personas, o por lo menos para desviarlas por completo de lo que dice la palabra de Dios. Y así nos va. Con el poder se controlan los medios de comunicación y nos enteramos de lo que quieren los que tienen el poder. Con la sabiduría se controla la informática, los ordenadores y terminan haciendo con nosotros casi lo que quieren. Y cada vez la cosa va a más. En esas organizaciones hay algunos que dicen que ya tienen el BCD. En vez del ABC, el BCD para controlar el mundo. El B, que se refiere a la biología, ya tenemos un conocimiento de biología grandísimo que no teníamos antes. El C, los computadores, ya tenemos una tecnología avanzadísima en los computadores. Y el D, los datos, ya somos capaces de gestionar los datos de todas las personas. Y dicen algunos, pues, con el BCD tendremos a la humanidad haciendo lo que nosotros queramos. Ese es el camino. Pero no hace falta que nos pongamos a ese nivel de los poderosos, los grandes, las naciones o los gobiernos. Pensemos un momento en los niños pequeñitos, más pequeñitos que el que tenemos ahí, que tiene unos meses, o un poquito más. ¿Para qué utilizan los niños pequeñitos la poca sabiduría que tienen y el poco poder que tienen? ¿Y cómo lo utilizan? Y decimos, para hacer violencia, que es lo mismo que maldad o pecado, y para mentir. Cuando ya son un poquito más mayorcitos, ya en vez de bebés son niños, son adolescentes, ¿cuántas veces se miente a los padres para salirse con la suya? ¿Cuántas veces en los colegios, donde sea, hay una reunión de niños y los más fuertes utilizan su poder con violencia para? Así que no hace falta que nos vayamos a grandes niveles. Es a cualquier nivel de las relaciones humanas. Los empresarios, ¿para qué utilizan su poder y su sabiduría? Decimos, para fastidiar más o menos a los trabajadores. Y los trabajadores, pues lo mismo para los empresarios, cada uno a su nivel. Y los hijos con los padres, y los padres con los hijos, y los hijos, los nietos con los abuelos. Y hay violencia, hoy salen las noticias, violencia de género y violencia intrafamiliar y mentiras entre personas de distintos sexos y mentiras dentro de la familia. Y a todos los niveles, pues hay lo contrario que nos dice aquí del Señor, ¿verdad? Hay maldad y violencia y mucho engaño en las bocas. Es lo normal de la humanidad, de todos en relación con todos. Es muy triste
Muy triste no tener sabiduría para hacer lo bueno, ni tener poder para hacer lo bueno. Es triste, ¿verdad? Quizás sea menos triste, pero también es penoso tener sabiduría para hacer lo bueno, pero no tener poder para hacerlo. También es triste. Es malo tener poder para lo malo y falta de sabiduría, y es todavía peor tener poder para lo malo y sabiduría también para lo malo. Son las combinaciones que se pueden dar. Pero en líneas generales, el mundo funciona en base a la violencia y el engaño. Pero esto no es nuevo. ¿Nos acordamos por qué fue la destrucción mediante diluvio de toda la tierra? ¿Qué dijo Dios? Yo os lo leo, no lo vamos a buscar, está en el libro de Génesis. Dice la palabra de Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, maldad, pecado, engaño. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. La tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿Por qué no destruye Dios de nuevo la tierra con un diluvio? ¿O la ha destruido ya cientos de veces? Y sabemos la respuesta, ¿verdad? Porque Él lo prometió después de Noé, que ya no volvería a destruir más la tierra con un diluvio, pero no porque no haya violencia, porque la violencia que había en el mundo antiguo es la misma o más la que hay ahora. Otros profetas también hablan de lo mismo. El profeta Oseas dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Comencé diciendo eso: no hay verdad ni conocimiento de Dios en la tierra, no hay misericordia, sino lo contrario. Entonces dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y la lista de pecados podía ser mayor. Como no hay conocimiento de Dios, no hay misericordia, y hay pues mentiras, falsos juramentos, asesinatos, robos, adulterios. Ahora bien, fijémonos en el Señor. Se nos dice que no hubo maldad ni violencia y no hubo engaño en su boca. Y estoy relacionando estas cosas con la sabiduría y con el poder. ¿Cuánta sabiduría y cuánto poder tuvo o no tuvo el Señor Jesucristo? Y decimos, en cuanto a su sabiduría, la Biblia nos dice en muchos lugares, yo os leo algunos, dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otro lugar dice que aunque Cristo para algunos es piedra de tropiezo, para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. En una ocasión, los fariseos mandaron a unos alguaciles a que lo prendieran y se vinieron maravillados por lo que habían escuchado del Señor, y terminaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mateo nos dice en su Evangelio que se maravillaban de su doctrina porque hablaba como quien tenía autoridad. Con su sabiduría cerró en más de una ocasión los planes y las bocas de sus enemigos. ¿Nos acordamos? Aquella mujer sorprendida en adulterio había tramado a ver cómo lo pillamos. En otra ocasión le preguntaban: ¿y tú qué piensas de esto? Y él con su sabiduría decía: ¿y vosotros? ¿Qué me decís de esto? Sabiduría mostrada por parábolas de muchas formas, ¿verdad? El libro de Proverbios personifica la sabiduría como el Señor Jesucristo. Y en el libro de Isaías, cuando se profetiza acerca de Él, se dice que reposaría sobre Él el Espíritu de Dios, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Yo creo que a todos los cristianos nos hubiera gustado escuchar al Señor y su sabiduría, ¿verdad? Pero no solamente tenía esta sabiduría, sino que tenía más, porque nos dice la Escritura que conocía lo que había en el corazón del hombre. Así que tenía plena sabiduría, tanto para lo de fuera como en el interior. Y en cuanto a su poder, pues bueno, no hace falta hablar, ¿no? Hizo milagros en los cuerpos, hizo milagros en las almas al convertir a las personas, expulsó demonios, pues aplacó los vientos y las olas. Fue tentado en más de una ocasión para que hiciera milagros
y mostró su poder al no hacerlo, eso también es poder. Nosotros a veces no pecamos, pero otras veces cuando nos tientan hasta un punto, para que entonces caemos. Y el Señor fue tentado en ese aspecto, haz alguna obra para que veamos y podamos creer. Y el Señor no cayó y dijo, no será señal dada a vosotros, sino la señal de Jonás. Hay algunos episodios en los que parece que el Señor más bien quisiera engañar o actuara con violencia, pero cuando se analizan no son tales. Os digo algunos ejemplos. Nos acordamos del caso del joven rico. ¿Qué le dijo el Señor? Pues guarda los mandamientos. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor dijo, ya sabes, guarda los mandamientos. ¿Le dijo eso para engañarlo? Porque no es lo que el Señor decía. En su predicación, Él le decía a todos, arrepentíos y creed. En el Evangelio de Juan vinieron algunos, ¿qué hemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor decía, no tenéis que hacer nada, lo que tenéis es que creer en el que Él ha enviado. Entonces, ¿cómo es que el Señor le dice al joven rico, guarda los mandamientos? Como si eso fuera una forma posible de salvarse, cuando el Señor sabía que eso era imposible, que nadie se salvara así. Estaba intentando engañarlo y decimos, no, lo que estaba intentando es desengañarlo. Ese joven creía que era perfecto y el Señor dice, bueno, pues con lo que te voy a mostrar tú vas a ver lo que hay en tu propio corazón. Así que no estaba mintiendo, no había engaño en su boca. Quería que se diera cuenta de que la salvación no podía ser guardando los mandamientos. Y así podía decir más casos, que cuando se ven con tranquilidad, pues el Señor no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Cuando iba a ser prendido en el huerto, se nos dice que las personas que vinieron a tomarle, pues cayeron a tierra porque él dijo yo soy. ¿Eso es violencia? Porque alguien puede decir, bueno, ahí hubo violencia, porque salieron todos tirados por el suelo, de alguna forma hizo violencia con ellos. Pero no hemos de entender así. Las palabras yo soy que dijo el Señor son las mismas que dijo Dios en el Antiguo Testamento cuando se presentó a Moisés y Moisés le pidió el nombre y Dios dijo yo soy el que soy. Así que el Señor dijo yo soy. Y como probablemente en aquella compañía no solamente iban soldados, sino alguaciles judíos que conocían la palabra de Dios, pues aquello les impresionó muchísimo. Y les tuvo que hacer pensar que por lo menos tenían delante a un profeta de Dios. Por lo menos. Pero si eran judíos también conocerían el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento aparece una historia en donde al profeta Elías fueron a aprenderlo, igual que fueron a aprender al Señor Jesucristo, y el profeta mandó que viniera fuego del cielo y fueron muertos 2 compañías de soldados. Así que el Señor dijo eso no para ejercer violencia, sino para que los que estaban allí se dieran cuenta de que al menos era un profeta de Dios y de lo que le podía pasar si lo prendían. Pero ni aun así se escarmentaron, entonces el Señor se dejó prender. Evidentemente el Señor no quería la violencia. Cuando Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor reconvino a Pedro. Y cuando los suyos dijeron que cayera fuego del cielo sobre una aldea de samaritanos, el Señor también le dijo que no sabían de qué espíritu era. Si hubiera habido alguna violencia o algún engaño en el Señor, hubiera sido el mejor pretexto para que Judas justificara su traición. Pero Judas ya sabemos lo que sucedió con él porque sabía que había entregado a alguien inocente. Bueno, pues eso es el Señor y digo, eso está para que nosotros sigamos su ejemplo. Ahora pensemos, el Señor, el mundo con su sabiduría y su poder hace violencia y maldad y engaño. El Señor con toda la sabiduría y todo el poder la utilizó siempre para lo bueno, para lo que tenía que hacerlo. Y nosotros como seguidores suyos tendremos que preguntarnos qué hacemos con nuestra sabiduría, la poca o mucha que tenemos, y con el poder, el poco o mucho que tenemos en nuestra área de influencia. Depende, no es lo mismo ser hijo que ser estudiante, que ser profesor, que ser padre o que ser abuelo. Así que hemos de pensar, los cristianos, qué hacemos con nuestra sabiduría y con nuestro poder. Y lo que digo es que no podremos, ni con la sabiduría ni con el poder, dejar de hacer daño. Os lo pongo en positivo. Actuar con ellos para lo bueno, todos sabemos algo, ¿verdad? Todos tenemos cierta sabiduría y cierto poder. No podremos hacer lo bueno ni hablar lo bueno si no tenemos el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en nosotros,
Porque el espíritu, dice la Biblia, que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y he hablado antes de la necesidad que tenemos de dominio propio. El espíritu es el que nos da el poder. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo conmigo mismo, con la maldad que llevo dentro, y puedo soportar la maldad que me venga de fuera. Así que necesitamos el poder del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, y necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, que dice Santiago, que es primero pacífica y amable y benigna y lleno de buenos frutos. Porque si no tenemos sabiduría de lo alto y no tenemos el poder y la guía del Espíritu Santo, pues haremos lo que hace todo el mundo con nuestra sabiduría y con nuestro poder. ¿Me seguís hasta aquí? Emplearemos la sabiduría y el poder para lo que no debe ser. Acompañadme a un salmo, Salmo 72. Dejemos a Isaías. Salmo 72, versículo 14. Aquí tenemos una promesa del Señor. Salmo 72, versículo 14. Ahí está hablando de que Dios es el que ayuda a los pobres, a los menesterosos, a aquellas personas sobre las que se hace injusticia. Y podemos leer Salmo 72, 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿De qué se nos habla aquí? Repito, de engaño y de violencia redimirá sus almas. Puede entenderse, fijaos que son las dos mismas palabras de Isaías, ¿verdad? Engaño y violencia. El Señor no hizo violencia, no hizo maldad y no hubo engaño en su boca. Y aquí dice, de engaño y de violencia librará sus almas. Dios librará las almas de los suyos de engaño y de violencia. Digo, ¿de engaño y de violencia de qué? ¿O de quién? Y hemos de entender de lo que viene de fuera, del engaño y la violencia que ejercerán los de fuera, pero también es una promesa que podemos pedir al Señor porque es del engaño y la violencia que tenemos en nuestras propias almas. Eso es una promesa. De engaño y violencia Dios librará sus almas. Y yo reconozco que tengo engaño y violencia en las mías. Y yo necesito ser librado de ella. Esto es una promesa del Señor que no quita mi esfuerzo. Una de las cosas que tengo que hacer para mortificar las obras de la carne es luchar contra mi violencia y mi engaño. Así que estamos llamados a imitar al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo no lo hacemos? Pensemos en estas cosas. Cuando ejercemos violencia, y hay violencia cuando hay ira descontrolada, cuando hay deseos de venganza, cuando hay pasiones desordenadas, cuando hay obras de la carne, y no digamos cuando hay golpes, cuando hay heridas, estamos haciendo violencia. Y dice Santiago en su carta que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la persona con una ira descontrolada no puede obrar según la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. No está siguiendo los caminos del Señor Jesucristo. No va a actuar según la justicia de Dios. Pero también se hace violencia con la lengua, con malas palabras, con amargura, con voces, con insultos, con reproches, con injurias. Hay muchas formas de hacer violencia. Y eso es lo que hacen los hijos del mundo, ¿verdad? Pero no es lo que hemos de hacer los que nos llamamos creyentes. Ni violencia de hecho, ni violencia de palabra. Porque si ejercemos violencia, nos parecemos más al león rugiente que al Cordero de Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? Y el endurecimiento puede darse entre los mismos cristianos, porque cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, a los cristianos en Galacia, les dice, si os mordéis y os coméis unos a otros,
mirad también que no os consumáis unos a otros. Y los cristianos estaban actuando de tal forma que Pablo dice, estáis como mordiéndoos. Es decir, estáis actuando con violencia los unos contra otros. Os estáis comiendo. Y dice, bueno, llegad, pero no termináis consumiendo. No llegad hasta un punto porque si no os vigiláis, esto puede darse entre vosotros. Así que hay muchas formas de actuar como lobos, con violencia, en vez de como corderos. Y en cuanto al engaño, pues el engaño no solamente consiste en decir una mentira adrede, sino en hacer algo o hablar con astucia, o hablar con dobles intenciones, o hablar incluso la verdad sin amor para hacer daño, que también hay personas que, es que yo siempre digo la verdad, pero ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que tú digas esa verdad? Yo he puesto alguna vez el ejemplo, ¿verdad? Si va una persona poco agraciada por la calle, aunque sea verdad, yo hago daño si me acerco a ella sin más y le digo qué fea eres o qué poco agraciada, ¿verdad? Le estoy diciendo la verdad, pero no se lo estoy diciendo en amor. Así que la lengua se puede utilizar de muchas formas, con palabras lisonjeras. El que adula a otra persona que se hace daño a sí mismo y al que adula. A sí mismo porque está diciendo algo que puede que no sea cierto. A ver si saco algo de esta adulación. Y el que es adulado porque le estás incitando a su orgullo para que piense que es demasiado grande o demasiado perfecto. ¿Cómo es nuestro corazón? Dice el libro del profeta Jeremías. Engañoso más que todas las cosas y perverso. Y hemos de tener mucho cuidado para no dar satisfacción a ese corazón que es engañoso y perverso. Y el problema que podemos tener los cristianos es que nos acostumbramos. El que da voces se acostumbra a dar voces. ¿Y qué dice el Señor? Quítese de vosotros toda gritería. Así que si tú das voces en tu casa, con tu familia, con tu marido, con tu mujer o con quien sea, pues tendrás que decir esto no es lo que el Señor quiere. Y eso es solamente un ejemplo de los muchos que he dicho de formas de ejercer violencia o de hacer cosas que no convienen. Es que no podemos habituarnos a nuevos pecados ni decir que los pecados que traíamos de nuestra vida anterior, que son con violencia y con engaño, no tienen importancia. No puede ser así. De las 7 cosas que dice el libro de Proverbios que aborrece Dios, ¿nos acordamos? Libro de Proverbios, capítulo 6, 6 cosas aborrece Dios y aún 7. De las 7, 2 veces nombra la mentira, el labio mentiroso. Porque cuando hacemos mentira de alguna forma, estamos mostrando que estamos siguiendo al que es padre de mentira. Y Dios es un Dios de verdad y no de mentira. En la Biblia aparecen muchos ejemplos de mentira. ¿Nos acordamos que hizo Absalón, el rey de David? Dice la Biblia que robaba el corazón de las personas que iban a ver al rey y le decía, el rey no va a prestar a vosotros mucho caso. Si yo fuera el rey, entonces vuestros problemas estarían resueltos. Y robaba el corazón de las personas porque estaba maquinando ya dar un golpe de estado a su propio padre. Doeg, un edomita que era siervo de Saúl, se encontró una vez con David. David iba buscando, iba huyendo de Saúl, no tenía que comer, y cuando fue para que le diera el sacerdote los panes de la proposición, estaba allí Doeg, un siervo de Saúl, que empezó a halagar a David. Pero después, más tarde, denunció a David y eso trajo como consecuencia que Saúl ordenó matar a todos los sacerdotes de Dios. Y hay varios salmos que están escritos así, en contra de las palabras perniciosas. Incluso David dice, libra, Señor, mi alma, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. De nuevo con el doble sentido. Libra del labio mentiroso de fuera, que va a decir cosas contra mí, de la lengua fraudulenta, que va a tramar cosas contra mí, pero líbrame también a mí de mi labio mentiroso y de mi lengua fraudulenta. Esto tiene muchas aplicaciones. Hoy hay cristianos que intentan atraer a la gente cambiando la doctrina. Y el Señor dice, la doctrina que yo os predico no es mía, es de aquel que me envió, igual que nosotros los cristianos. Algunos cristianos pretenden endulzar el camino para que más gente venga a Cristo. Pero también pretenden endulzar lo que es el propio camino cristiano y se engañan a sí mismos. Y pretenden que el camino cristiano sea un camino fácil en vez de ser un camino angosto.
y piensan, como en la antigüedad, que no pasa nada con sus vidas, porque como ya son cristianos, no pasa nada. Ya soy cristiano y puedo vivir más o menos como quiera porque ya soy cristiano. Así que a veces podemos estar engañando a otras personas y otras veces engañándonos a nosotros mismos. Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios de verdad. Y tenemos que esforzarnos mucho por mostrar en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Esto que estamos hablando, el engaño, la violencia, la maldad, la mentira, son todas obras de la carne. Son las obras que caracterizan a los obreros de Satanás, que dice la Biblia que son obreros fraudulentos. Creo que no hace falta insistir más en este asunto, ¿verdad? El ejemplo de Cristo, con su poder y su sabiduría, no hizo maldad, ni violencia, ni engaño, las pisadas que nosotros hemos de seguir. Os cito una última frase del libro de Apocalipsis, donde se habla de aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que van. No sé si os sonará eso. En la visión de Juan, vio a unos que seguían al Cordero por donde quiera que iba. Y en esos que seguían al Cordero, se dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Seguían al Cordero por donde quiera que iba, porque en sus bocas no fue hallada mentira. Y cuando se habla de los que serán lanzados al lago de fuego, una de las características que se pone, además de otras muchas, es que todos eran mentirosos. Y digo algo de la última parte ya más rápidamente que quería comentaros en esta mañana. Del sufrimiento inevitable que tendrán todos aquellos que quieran andar sin maldad, sin violencia y sin engaño en sus bocas. Decimos, así fue el Señor. Este es su ejemplo. Estas son las pisadas que hemos de seguir. Pues cuando nos esforcemos por eso y andemos así, será inevitable. El Señor no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero por eso sufrió en sí mismo mucha maldad y mucho engaño de otras bocas. Pero así está escrito, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente según Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran seguir las pisadas padecerán estas cosas. Si somos pacificadores, padeceremos violencia. Pero estamos llamados a ser pacificadores, ¿verdad? A meternos en medio de un problema entre dos. Eso es ser un pacificador, con el riesgo de que suframos violencia por las dos partes. Nosotros no lo haremos, pero la sufriremos. Por ser transparentes y decir la verdad, incluso diciéndola en amor, sufriremos las consecuencias de las mentiras de otros. Pero una y otra vez se nos recuerda en la Biblia que seguimos las pisadas de Cristo y que esto será, digamos, nuestra suerte. Volvamos a primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vuelvo a leer desde el versículo 20. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si tú ejerces violencia o haces mentira, estoy refiriéndome nada más a estos dos pecados, qué gloria es si te encuentras con lo mismo que tú estás haciendo. Qué gloria es, ¿no? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y ahora sigue diciendo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si nos vamos al capítulo 3 de esta misma carta, versículo 9, leemos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Contra la violencia y contra la mentira no actuando igual. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición, porque, dice, mirad ahora, el que quiere amar la vida y ver buenos días, días buenos, refrene su lengua de mal,
de violencia, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y ahí sigue. Así que el seguimiento implica sufrimiento. Pero también se nos dice en la Escritura que en ese sufrimiento tendremos la compañía del Señor y tendremos también un final que no tendrán los otros. Lo mismo que sucedió con el Señor. No murió ni fue sepultado de la misma manera que los malhechores que estaban junto a él. Y los que siguen al Señor en sus pisadas tampoco serán o morirán del mismo modo que las demás personas. Nos diferenciaremos en cuanto a la vida, pero nos diferenciaremos también en cuanto a la muerte. Así está escrito en el libro de Eclesiastés o en el libro del profeta Isaías. Decida al justo que le irá bien. No decida al rico, ni decida al poderoso, ni decida al inteligente, ni decida al que tiene muchas cosas, ni decida al que ha conseguido muchas cosas con sus maquinaciones o con sus engaños o medios engaños o con lo que sea. No a este, sino decida al justo, y justo sabemos que solamente es el que Dios justifica, que le irá bien. Y sigue diciendo, ay del impío, mal le irá. Así que vivir siguiendo el ejemplo del Señor es bueno para la vida y también bueno para la muerte. El problema es que muchos que oyen esto que acabo de decir piensan que esto no va con ellos. No se creen esto y piensan que aunque vivan medianamente bien, aunque no oren, aunque no se preocupen por sus pecados, aunque no quieran seguir las pisadas del Señor y aunque no hagan nada de lo que dice el Señor, pues después morirán más o menos como mueren los santos. Termino entonces. Teniendo en cuenta solamente estas dos cosas, estos dos tipos de pecado que hemos estado considerando, ¿qué conclusión llegamos en cuanto a nuestra condición, a la condición de todos nosotros? ¿Qué conclusión llegas tú con respecto a tu vida? Teniendo en cuenta la inocencia de Cristo en cuanto a sus hechos y en cuanto a sus palabras, yo creo que todos tenemos que concluir que no estamos sin estos pecados delante de Dios, ¿verdad? Puede que tengamos mucha sabiduría y hagamos buenos juicios de las cosas, de las personas, pero igual nos faltan los hechos. O puede suceder al revés, que tengamos ciertas buenas obras, pero nos falte sabiduría y hablemos lo que no debamos y hagamos lo que no debemos. Pero en la mayoría de los casos, cuando no hemos sido cristianos, hemos hecho malas obras y hemos tenido malos pensamientos y malas palabras. Y repito, creo que nadie puede declararse inocente delante del Señor. Pero tenemos la solución. Dice Juan en su primera carta que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y nos engañamos a nosotros mismos. Y su palabra no está en nosotros. Así que creo que todos debemos decir que tenemos estos pecados. Que de vez en cuando nos airamos, ¿verdad? Y pecamos. No como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Sino nos airamos y pecamos. Y damos voces con violencia y no decimos la verdad o decimos una verdad a media. No podemos decir que no tenemos pecado, pero el mismo apóstol Juan nos da también la solución. Y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que los cristianos no solamente hemos de acudir al Señor para que perdone nuestros pecados de violencia y de engaño, sino para que nos limpie de esa maldad, que nos limpie de toda maldad. Cristo murió para perdonarnos y para limpiarnos de todos nuestros pecados, los de comisión, los que hacemos, y los de omisión, los que no hacemos, porque también está escrito que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por los pecados de comisión y por los pecados de omisión, Cristo murió por nosotros, por las malas palabras, por los malos hechos y por los malos pensamientos, porque todos hemos hecho y seguimos haciendo, probablemente en más de una ocasión, lo que no debemos con nuestra poca sabiduría y con nuestro propio poder. Todos necesitamos un mediador sin mancha.
Y aunque aquí no alcancemos la perfección, si nos esforzamos por seguir en sus pisadas, estaremos con Él también en su muerte. Lo único que nos pide a todos, creyentes y no creyentes, es arrepentimiento y fe. Porque aunque tengamos pecados, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Dice la Biblia que hemos de ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. Y debemos esforzarnos por llegar a decir lo que decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo aguantar la violencia y la maldad de fuera contra mí, y puedo también tener poder en mí para aguantar mi propia violencia y mi propia maldad. Pues como todo eso es posible, el perdón y el crecimiento en santidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, demos gracias a Dios por Él y por su obra de limpieza y de perdón para todos nosotros. Que así sea, hermanos.